Soy Óscar Cartagena y hoy vamos a tener esta pequeña charla sobre emprendimiento y XR o tecnologías XR. Primero que todo, me presento, soy Óscar Cartagena, como ya les comenté, soy fundador y presidente de la Asociación Gremial Chilena de Experiencias Inmersivas, soy empresario con más de 27 años de experiencia en el rubro de las tecnologías y la creatividad y las artes también. Soy emprendedor serial, actualmente dirijo entre 3 y 4 empresas en diferentes verticales y hoy les vengo a hablar un poco sobre la relación entre el emprendimiento y las tecnologías XR, que es algo que veo usualmente que falta en algunos desarrollos de proyectos o en algunos desarrollos de servicios y que se les hace difícil con esto acceder a ciertos fondos o ciertas maneras de capitalizar sus negocios. Entonces, para entender esta relación que hay entre estas dos cosas, primero tenemos que entender muy bien qué es lo que es ser un emprendedor. Y ser un emprendedor, un entrepreneur, si lo buscamos en el diccionario, es una persona que emprende un negocio y que a través de asumir cierto riesgo espera un beneficio económico. Entonces tenemos que el entrepreneur comienza un negocio, ya sea solo o agrupado, ¿ya? En una empresa, que asume un riesgo y busca un beneficio en el tiempo. En el otro lado de la moneda tenemos el solopreneur, que es un concepto un poco más moderno, que habla sobre las personas que crean las empresas solos y que hace el inicio de la empresa, todas las operaciones, esa misma persona. Por ejemplo, podría ser una persona que inicia una agencia de marketing digital y es la persona que lleva las cuentas, que lleva a los clientes y que también ejecuta las campañas, por ejemplo. Esto en el tiempo debe cambiar y en manera que el negocio necesite escalar, va generando nuevas asociaciones y va adquiriendo o trabajando con otras personas para hacer crecer el negocio. Ahora, tanto el entrepreneur como el solopreneur, ambos deben funcionar dentro del concepto de lo que es una startup, que es lo que estamos hablando hoy. Pero para eso debemos hablar de qué es la startup. La startup es un emprendimiento que busca un rápido crecimiento en el mercado a partir de una base tecnológica e ideas de negocios innovadoras. Esto es súper importante. Tienen que tener una base tecnológica o herramientas tecnológicas que hagan algún tipo de mejora en el proceso, que traigan una innovación quizás a un modelo de negocio, una innovación tecnológica en alguna industria, lo que se llaman tecnologías disruptivas, que vienen a disromper este, esta vertical de negocios y traer mejoras considerables frente a la competencia que ya existe. Es un negocio que además es adaptable, es un negocio que apuesta a la escala, al crecimiento rápido, tanto de sus ventas como de su base de usuarios. Esto es algo que hay que tener súper en consideración a la hora de decidir qué tipo de empresa uno quiere ser y si uno quiere perseguir efectivamente el camino de la startup en términos del compromiso que hay con el crecimiento de la empresa frente a terceros, no solamente frente a tus socios o a tu personal inmediato. Otra de las características que tiene la startup es que es una empresa de alto riesgo. ¿Por qué es de alto riesgo? Porque estás apostando al futuro. No estás apostando a que es una empresa que vas a sacar ahora y en un año mágicamente la vas a vender o vas a ser millonario. Usualmente estos procesos toman tiempo, toman mucha inversión para poder conseguir lo que se llama el market fit, que es la conexión entre tu producto y tu mercado específico y cómo haces para vender de una manera eficiente y lograr números verdes. Entonces, es una empresa y un emprendimiento en el tiempo que tiene alto riesgo y que además requiere de una idea innovadora. Esta idea innovadora, como les comenté, puede ser un nuevo modelo de negocios o una manera innovadora de generar un nuevo servicio, un nuevo producto o alguna mejora considerable alguno de estos. Entonces hay diferentes tipos de startups hoy en día. Pensemos que el concepto de la startup se empieza a desarrollar un poco con el emprendimiento alrededor de la revolución industrial, pero que vemos como verdaderamente pulido frente a lo que vamos a ver un poco más adelante de capital de riesgo alrededor de la década de los 60 y los 70. Pero en el tiempo hemos visto cómo se han desarrollado diferentes perfiles de startup, ¿no? Entre ellos podemos ver que están las cebras, por ejemplo, que son relativamente modernas también, pero estas empresas se enfocan en el balance entre el impacto social y la ganancia o el profit.
¿no? Tienen una escala de valores puesta en ambas cosas, no solamente en generar ganancia en el tiempo, sino también de qué manera sus empresas impactan a la sociedad, no solamente inmediata como su personal de trabajo y sus familias, sino también a la sociedad en general. Entonces, estas empresas buscan ese balance porque de verdad creen que solamente agrupar ganancia no es suficiente para no solamente mejorar los negocios, sino también mejorar nuestra calidad de vida. Entonces, otro tipo de empresa que existe son las startups tipo Camello, que vinieron a resaltar muchísimo durante la pandemia, ya que fueron estas empresas que lograron sobrevivir este periodo de fluctuación negativa en los negocios que trajo la pandemia o que lograron crear nuevas maneras de vender o nuevos servicios derivados de la necesidad. Entonces, las empresas Camello básicamente hacen referencia a empresas que tienen esta capacidad de subsistir frente a momentos de bajo ingreso sin perder sus capacidades y sin irse en la quiebra. Entonces se quedan como esperando a volver a activar las actividades y volver a generar negocio o esperando una nueva oportunidad sin que eso les impacte directamente. Y el último ejemplo que les voy a dar es la que todo el mundo conoce, que son los famosos unicornios. Los unicornios son estas empresas que tienen una evaluación de más de $1 billón, son 1.000 millones de dólares, y entre ellas podemos encontrar empresas como Uber, como OpenAI y como SpaceX y como una larga lista de otras empresas. Si buscan en Google rápidamente van a conseguir una larga lista de empresas unicornio. En el mundo de las startups, las empresas unicornio son como el máximo logro, es lo que muchos buscan, pero estas empresas unicornios vienen con una parte negativa también, que es que requieren de mucho esfuerzo, tienen este compromiso de la escala, tienen este compromiso con inversionistas terceros, que son inversiones de gran capital. Entonces, uno debe ser cuidadoso alrededor de la idea de qué camino uno quisiera tomar como empresa. Entonces, en esa idea de los caminos como empresa, no solamente necesitas pensar en ser un unicornio gigante o ser algún tipo de empresa. Tú solamente quizás quieres crear una empresa y abrir un negocio, salir a vender una solución o crear un producto y salir a venderlo. Entonces, ¿cómo vemos el tema de los fondos y el acceso a capital? ¿Cómo creamos nosotros un negocio desde cero? Entonces, lo primero que nos enseñan es la empresa bootstrap o autofinanciada, que es el tipo de empresa que nosotros hacemos con nuestros propios ahorros o con nuestras propias ventas. Es un negocio que se sustenta en su propia actividad o en el pequeño capital que pueda tener el emprendedor principal o el grupo de emprendedores que deciden emprender, valga la redundancia, en este negocio. Eh, Personalmente, las empresas bootstrap a mí me gustan, creo que tienen un componente de impacto súper importante porque te da la posibilidad de pivotear tu producto e ir avanzando con el mismo sin necesidad de estar integrando inversionistas terceros, y así el riesgo lo tomas tú, pero también las ganancias las tomas tú. Entonces, cuando sabemos que tenemos esta manera con nuestros propios ahorros, ¿qué pasa cuando empezamos a pensar de dónde sacamos capital de alguna entidad externa o de algo que esté fuera de nuestros socios y fuera de nuestra cuenta de ahorros? Y la primera opción que salta son las 3 F, lo que se llaman las 3 F, que significa Friends, Family and Fools, amigos, familiares y los tontos, por así decirlo. Es una manera chistosa de ponerlo en términos de la gente que te cree en una etapa temprana de tu negocio y está dispuesta a poner plata en esa idea. Entonces, todo esto tiene que ver con el acceso a capital, ¿no? ¿Cómo accedemos al capital? Ya sea a través de la familia, los amigos, los tontos o tus propios ahorros, o también podemos pensar cómo accedemos a través de fondos estatales. En el caso de Chile tenemos muchas instancias de fondos estatales a través de la Corporación de Fomento como Corfo o Cercotec, o inclusive emprendimientos de la Corfo como Startup Chile, o instancias como ProChile también, donde se generan posibilidades o fondos que pone el Estado con misiones o finalidades específicas para que las empresas o pequeños emprendimientos puedan o solventarlas o entrar en ese carril de financiamiento. En el caso de Startup Chile, en Chile, por ejemplo, es un programa que es del Estado y que entrega una cantidad de miles de dólares sin quitarte acceso, sin quitarte equity, sin quitarte acciones de tu empresa.
La idea de esto es fomentar el desarrollo de empresas exitosas, poder hacerlas pasar por un proceso de incubación o de aceleración de sus operaciones y sobre todo lograr este gran deseo de la escala y de poder salir de Latinoamérica, vender en otros continentes, etcétera. Entonces los fondos estatales son una muy buena oportunidad, pero cada país tiene sus particularidades, cada país tiene sus fondos y algunos tienen más acceso que otros, algunos no tienen fondos para emprendimiento, entonces hay que buscar otras maneras a través cómo llegar a capital privado, que no es del Estado. Entonces, el primero que salta en la lista del capital privado es el angel investor o el inversionista ángel. Este perfil de inversionista es una persona que está dispuesta a invertir en una temprana etapa de tu empresa, lo que se llama en la etapa semilla, antes de que germine todavía esa flor del negocio. Esta persona tiene una visión, entiende tu visión también y dice, ok, yo te voy a poner el capital que tú necesitas para poder arrancar la operación y poder llegar a otros niveles. Entonces, el inversionista ángel es una sola persona que está dispuesta en creer en tu idea e invertirte plata en ella. Después tenemos lo que es el venture capital, ¿ya? O los fondos de inversión o capital de riesgo, donde son grupos usualmente de inversionistas que hacen un gran fondo y hacen distintas iniciativas para impulsar verticales de negocios. Dependiendo del tamaño del fondo de inversión de capital de riesgo, se crean más o menos verticales de distintas industrias donde los venture capital apuestan de alguna manera, invertir este dinero para que alguna de esas empresas sea una empresa muy grande y ellos puedan entonces en el tiempo recibir beneficios económicos de esa inversión. Consideremos que en el mundo de las startups, más o menos el número que se maneja es que de cada 10 startups, una crece lo suficiente para generar ganancia. Entonces es un negocio que requiere de harto capital y de bastante organización y de mucha visión por parte del venture capital para ver dónde en qué le ponen fichas, dónde ponen el dinero a trabajar. Otro formato que hay, que es más moderno también, que es el formato del Corporate Venture Capital, o CVCs, como se conocen, que es un poco el mismo formato del Venture Capital, del capital de riesgo, pero esto viene desde una empresa transnacional o una empresa muy grande. Por ejemplo, el grupo Modelo puede levantar ciertos llamados o iniciativas específicas para solventar un problema de logística, por ejemplo. Entonces hace un llamado público para que las empresas que tengan soluciones en esa área puedan postular a esto y si quedan, quedan con una venta asegurada, por así decirlo, por ese cliente grande. Entonces, para una empresa que es una startup, que es pequeña, que está buscando esta escala, este tipo de oportunidades son súper buenas porque los hace no solamente conectar con un ecosistema o con un cliente de gran tamaño, sino también que los ayuda a impulsar su proyecto y su negocio ya con ventas sustentadas en el tiempo. Entonces, este es un formato que también ayuda muchísimo a la empresa privada porque ellos también pueden solucionar problemáticas que tienen internas sin la necesidad de hacer una inversión en crear un departamento completo para poder solucionar eso, sino que trabajan de la mano con los empresarios para poder solventar estas pequeñas cosas o pequeños ajustes de la operación de una empresa de ese tamaño. Y por último, les quería hablar de lo que es el Family Office. El Family Office es un formato donde una familia, por ejemplo, que tiene un gran capital, designa a un encargado a nivel económico de poner este dinero a trabajar, por así decirlo. Entonces, él puede haber un Family Office en Dubái, de una familia que tiene quizás fondos petroleros, y ellos puedan decir, mira, me interesa invertir en tal y tal y tal industria o entregar sus fondos a un venture capital o crear un venture capital, un capital de riesgo y lo invierten en diferentes cosas o lo invierten de manera personal en ciertas empresas o ciertas iniciativas. La última manera que les quiero comentar de cómo acceder, y por eso les dije que esta era la última como de terceros terceros, porque esta otra es una mezcla y que yo creo que es una mezcla muy interesante en proyectos sobre todo como los nuestros de tecnologías inmersivas, donde una de las partes importantes es la comunidad y la experiencia, que es el formato del crowdfunding, ¿ya? El crowdfunding es básicamente la unión de muchas personas para poder sustentar un nuevo negocio que todavía no se ha hecho o que está en muy temprana edad.
¿ok? Usualmente uno busca un crowdfunding cuando estás arrancando con una nueva idea y quieres un poco sentir el termómetro social alrededor de tu producto o servicio. Entonces tú lanzas una campaña de crowdfunding y tú ves cuál es la aceptación de la gente y qué tan comprometidas están las personas con poner una promesa de dinero para cuando tú termines el proyecto. Entonces, aquí dentro del crowdfunding entran varios detallitos de cómo se maneja la campaña, pero en términos general consiste en una agrupación colectiva de fondos para que tú puedas llevar a cabo tu negocio o poder ejecutar cierta parte específica de tu negocio que necesitas para que sea más grande. Y para esto, tú como empresa te comprometes con estas personas que están haciendo este juramento, por así decirlo, de poner un dinero cuando tu campaña termine, y por el otro lado ellos se comprometen con poner dinero para que tu operación avance. Entonces, ahora sabiendo todo esto, sabemos que es un emprendedor, sabemos que es una startup, sabemos que tenemos que salir a buscar fondos y capital de alguna manera, sabemos que hay ciertos tipos de fondos a los que podemos acceder, tanto a nivel estatal como a nivel privado, que puede ser un grupo, una persona o inclusive una familia. Ahora me imagino que se preguntarán, Oscar, ¿y ahora qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago con esta información? Entonces yo creo que aquí lo importante es pensar es qué tienes actualmente de tu negocio, de tu empresa, cómo lo quieres manejar, tomar ciertas decisiones en términos de hasta dónde quieres llegar y de qué manera. Como les comenté anteriormente, el camino hacia el unicornio es un camino de mucho sacrificio. Cada formato de empresa, digamos, tiene más o menos sacrificio, aunque todos requieren del 100% de atención para que la empresa pueda avanzar y pivotear y mejorar permanentemente. Recordemos que estamos en un entorno sumamente ágil, sobre todo en el ámbito de las tecnologías inmersivas, donde las cosas que hoy creemos mañana pueden cambiar radicalmente. Entonces, a la hora de tú acercarte a la idea, digamos que estás arrancando un negocio o que ya tienes un negocio que arrancaste y que te gustaría conseguir capital para hacerlo crecer o para conseguir desarrollar una parte específica de tu proyecto, yo hago la recomendación de ciertos ítems clave que tú tienes que tener antes de siquiera pensar en esto o por lo menos antes de ir a sentarte a hablar con un venture capital o un ángel o cualquiera de los formatos. Y entre ellos está un pitch deck que incluye el elevator pitch. Un pitch deck es un documento que resume de manera efectiva qué es lo que es tu empresa, qué es lo que hacen, por qué lo hacen, cuál es el mercado al que ustedes quieren afectar, de qué manera afectarían ese mercado y cuál es la atracción que tienen actualmente como negocio. Es muy importante también tener claro de cuál es el estadio de tu empresa o tu emprendimiento, si estás en un capital semilla o estás pre-seed, lo que se llama, antes de tener una idea, estás desarrollándola o ya la desarrollaste y quieres escalar o crecer. Hay diferentes niveles y diferentes tramos con diferentes oportunidades y diferentes tipos de financiamiento. Pero el pitch deck como un documento central es clave. ¿Por qué digo que debo incluir el elevator pitch? Porque esta misma idea del pitch deck ya viene también con el constructo de lo que va a ser tu manera muy breve de 30 segundos o máximo 60 segundos de explicar lo que es tu empresa, de qué manera impacta y cuál es la finalidad que tú quieres con esta conexión que estás haciendo en estos 30 o 60 segundos, ¿no? Si tú quieres acercarte a un VC, son personas que tienen poco tiempo y requieren que enganches con ellos de una manera muy eficaz en muy poco tiempo. Entonces hay un tema aquí de narrativa, de cómo construyes eso, pero hay muchos asesores y mucha información en Internet de cómo ayudarte a hacer un buen elevator pitch y también un pitch deck. El próximo punto es un Business Model Canvas, que esto es una estructura de cómo visualizar de manera fácil tu modelo de negocios y así poder explicarlo también de manera fácil a un posible inversionista. Un one pager de tu empresa, que esto es simplemente una hoja, que sea una sola hoja que incluya toda la información resumida de tu compañía, de quiénes la componen, quiénes trabajan en ella, cuál es tu tracción, cuáles son tus números, cuál es tu industria, si has tenido premios, si has tenido logros, todo lo que puedas condensar para que un inversionista pueda en una sola hoja ver si le interesa el perfil de tu empresa o no. Otra recomendación, y aquí es donde empezamos a aterrizar directamente con las tecnologías inmersivas y donde conectan estas dos cosas, es en el MVP o un producto mínimo viable. Yo recomiendo siempre a la hora de presentar cualquier cosa a un tercero es tener un producto mínimo viable, que significa que es
lo mínimo que necesita tu producto para funcionar. Si tú quieres, por ejemplo, generar una experiencia en realidad virtual, que es un videojuego, deberías tener por lo menos algo mínimo funcional de cómo se vería el videojuego, ojalá un storyboard, ojalá ya un diseño de personajes y ojalá ya programado por lo menos una dinámica en realidad virtual para que cuando llegues a sentarte a la mesa ya tengas algo que mostrar y efectivamente algo con que enamorarlos, ¿no? Y aquí llegamos al último punto, que es que tienes que llegar muy claro de cuál es tu propuesta de valor y cuál es tu propósito. Si estás haciendo un servicio o un producto, estas dos cosas son clave. ¿Ya? La propuesta de valor habla del por qué tu producto o tu iniciativa existe. Hay un autor muy conocido que se llama Simon Sinek, que él plantea algo que él llama el círculo dorado, que son tres círculos concéntricos, donde él plantea que el por qué es la clave del éxito de tu empresa. No el cómo ni el para qué, sino el por qué. Entonces, cuando hablamos del por qué, hablamos del propósito, hablamos de por qué quieres hacer lo que haces, a quién impacta, de qué manera. Y otra de las recomendaciones que les puedo hacer es que a la hora de presentarse frente a cualquier inversionista o a cualquier persona externa a su empresa, a la que quieran ustedes generar algún tipo de conexión, siempre muéstrense conectados con su pasión, conectados con su propósito, con su visión y con ese por qué quieren hacer las cosas. Y recuerden que el dinero o el resultado económico es solamente parte de un proceso mucho más amplio. Es uno de los resultados posibles de una operación. No olvidemos que nuestro porqué siempre tiene que tener de alguna manera un impacto social positivo y con una visión a futuro que sea positiva para la humanidad también. Entonces, con eso llegamos al fin de esta presentación. Como vieron, una presentación bastante corta y escueta sobre los principios muy básicos de lo que es emprender y cómo esto conecta un poco con los proyectos de tecnologías inmersivas. Soy Oscar Cartagena y muchas gracias.